¿Cuántos creen que Dios da dones? Amén. ¿Cuántos creen que Dios te ha dado a ti don? Sí lo sabemos. Ahora, te voy a explicar rápidamente o voy a recapitular un poquito lo que hemos estado viendo en las últimas semanas para que podamos estar todos en la misma sintonía. Primera cosa, estuvimos hablando del Pentecostés. El Pentecostés significa el número 50. Y fueron 50 días después de que Jesús murió, resucitó. 50 días después llegó el Espíritu Santo. Las personas hablaron en lenguas, hubo fuego repartido en las cabezas. Entonces vimos que es un Pentecostés, que es el Pentecostés. Después vimos cuál es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es fuego, agua, vino o aceite. El Espíritu Santo es una persona que desea tener comunión contigo. El Espíritu Santo es un amigo. El Espíritu Santo es quien está en y con y por nosotros. Amén. Después estuvimos hablando de su llenura. No solamente se trata de tener al Espíritu, sino ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos somos llenos del Espíritu? Y estuvimos hablando de cómo ser llenos a través de cantar salmos, a través de cantar himnos, alabar a Dios, dar gracias en todo. Y eso nos ayuda a poder llenarnos del Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos un poco también de cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los dones del Espíritu. Ahora, recordemos, son los frutos del Espíritu. Recordemos que el fruto no es por nuestro propio esfuerzo, sino es cuando nosotros sembramos la semilla, tarde o temprano la semilla da fruto y nosotros podemos recibir el fruto del Espíritu. Entonces hay mucha gente que se la vive frustrado porque no ve los frutos, pero jamás siembra la semilla de la palabra. Quiere decir, quiero más amor, pero no siembra la palabra. ¿De dónde vas a conseguir amor si no es a través de la palabra de Dios? También la Biblia habla de que sean bautizados. La palabra bautizo significa sumergido o enterrado completamente. Entonces entendimos que cuando queremos el fruto del Espíritu, tenemos que ser llenos, sumergidos, enterrados, bautizados con el Espíritu para poder recibir el don, los frutos del Espíritu. Entonces, ¿sí se entiende todo eso? Sé que todas las prédicas de 3 semanas la traté de simplificar ahorita, pero ahora vamos a estar hablando de los dones de Dios. El don es un regalo. Los dones, literalmente la palabra don viene de la palabra gracia o caris, que es gracia, favor. Ahora, voy a hacerte una pregunta. ¿Los regalos se pueden exigir? Sí, no, quién sabe. Algunas mujeres con sus sugar sí, pero normalmente no, ¿verdad? Normalmente no. Los regalos no se exigen, los regalos se reciben. Ahora, sí se pueden pedir. Cuando tú estabas de niño, tu mamá te daba una carta para Santa Cruz y tú le escribías, quiero una bici, quiero un tata, quiero... Si me explico, tú podías pedirlos, pero no los podías exigir. Otra cosa importante, los regalos se dan por la persona que los da. Quiero explicárselo de esa forma. Dios da los regalos y los dones como a Dios le place. Esta no es una obra humana o algo que nosotros podamos manipular, sino es que Dios da como Él quiere. Otra cosa, un regalo no se compra. Sé que suena muy lógico, pero te lo estoy remarcando por algo, porque hay mucha gente que desea los dones del Espíritu y hasta está dispuesto a comprarlos para poder recibirlos. Pero los dones no se pueden comprar. Los dones se reciben por fe y se reciben por la gracia de Dios. Ahora, hay 3 tipos de dones y por eso dije los dones de Dios, porque quiero explicar rápidamente los 3, aunque me voy a centrar en el del Espíritu. Hay 3 tipos de dones.
Primera de Corintios 12, 4 al 6. Primera de Corintios 12, al 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿te das cuenta? El Espíritu, vamos a ver la Trinidad aquí. El primero es el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Después dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. Después dice Señor, que estamos hablando de Jesús. Y después dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. Entonces vemos el Espíritu obrando a través de los dones, vemos al Señor obrando a través del ministerio, y Señor Jesús, y vemos a Dios obrando a través de las operaciones. Y te voy a explicar un poquito cada una de ellas. La primera que te voy a hablar es acerca de los dones del Padre. ¿Sabes que Dios Padre te ha dado dones? Y te lo voy a explicar bien fácilmente. Cuando tú naces, Dios Padre te hace. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios desde el nacimiento, desde la pancita, Dios estaba creándote. Y cuando te creó, puso dones, puso talentos, puso habilidades. Por ejemplo, yo desde niño no me callan. ¿Ok? Dios desde vientre, mi papá Dios me puso dones de habla. El diablo lo trató de manipular. El diablo tal vez lo trató para sus beneficios, pero desde el principio Dios puso en mí dones. Hay personas que Dios le ha puesto dones de nacimiento, tal vez en la música. Tienen una habilidad nata. 2, 3 años, 2, 3 años y lo ves y dices, ¿cómo es posible que este chamaco toque la batería? ¿Cómo es posible que toque guitarra? Tal vez ahora ya con las redes sociales, niños chiquitos que ya saben manejar el iPad mejor que uno. Esos son los dones del Padre. ¿Y para qué son? Para el propósito soberano y mayor que Él tiene para contigo. Y tal vez tú puedas decir, oye, pero yo no siento que tengo ningún don. Déjame decírtelo. Dios te hizo con dones. Dios te puso con regalo. ¿Nunca han escuchado que siempre viene el bebé con una? Otra vez, ¿no han escuchado? Viene el bebé con una. Y es cierto, tal vez no es con dinero y todo el rollo y todos los papás así. Pero voy a decirte algo, el bebé viene con regalo. El bebé viene con dones. El bebé viene con habilidades. Lo vea o no lo vea, el bebé es santo, es bueno. Porque la Biblia dice que Dios, cuando hizo todo, lo hizo. Los bebés, cuando nacen, son buenos. Porque Dios lo hizo. Tiene dones del Padre. Dios te ha diseñado así. Ahora vamos a hablar de los segundo tipo de dones. Los dones ministeriales. Y los dones ministeriales los da Jesús. Los regalos ministeriales también se conocen como diaconai. Di conmigo diaconai. Diáconos. Ahora, así como todos tenemos dones del Padre, todos tenemos dones del Hijo. Hay 5 tipos de dones del Hijo. El primer don, o voy a explicártelo así, puedes levantar tu mano todos con la mano arriba. Todos con la mano arriba, los 5. El que no lo haga va a zape. ¿Están de acuerdo? Ok, hay 5 dones. Haz con este dedo, tu dedo. El primer don, o voy a decirlo así, el primer ministerio es ser maestro. ¿Y por qué con este dedo se representa? Porque este dedo llega hasta lo más profundo. Inténtalo con los demás dedos y no entran igual. ¿Ok? Este dedo representa un maestro que profundiza en la palabra. Es un maestro que enseña con claridad, enseña con propósito, entiende lo que está explicando y lo puede hacer que entre en tus oídos. Yo creo que Dios ha puesto muchos maestros en esta casa. Ok, otra vez. Yo creo que Dios ha puesto muchos maestros en esta casa.
Mis papás tienen un don para enseñar. Te voy a decir algo, la verdad, yo no soy tan inteligente que digamos. Y tal vez tú puedes escuchar, no, Isaí, pues más o menos le entiendo. La realidad es que estoy repitiendo lo que mis papás me dijeron de niño. ¿Ok? Pero quiero enseñarte este punto. Mis papás son muy buenos maestros. Te pueden agarrar la Biblia y hablarte 2, 3, 4, 5 meses hablando de gracia. Y tú puedes decir, ¿qué rollo? ¿Cómo es posible? Hay gente que se les facilita enseñar. Ahora, ministerialmente ocupamos eso. Ministerialmente necesitamos gente que pueda capacitar a otros. Porque el espejo de un maestro es poder agarrar la palabra, estirarla para que pueda entrar a tus oídos. ¿Cuántos son maestros acá? Después la Biblia dice, quinto ministerio, o los 5 ministerios, pastores. Entonces te representa con este dedo, con este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pastor, este dedo es el que se casa con la esposa. Cuando tú te casas, te meten un anillo, te metes tú mismo o tu esposa, no me acuerdo qué, pero un anillo. Y ese anillo es un símbolo de pacto. Porque el pastor, su intención y su llamado, su regalo es que desea cuidar la casa, desea casárselo con la iglesia, desea formar comunidad. Quiere nido. ¿Se entiende? Te voy a decir algo. Mi corazón es pastoral. Todo lo que hacemos o todo lo que pienso en mi corazón es cómo puedo servirle mejor a la comunidad. ¿Cómo puedo hacer que las personas se sientan en casa? La verdad, hay veces que se logra, hay veces que no, pero sabes, el corazón siempre es el mismo. ¿Cómo formamos comunidad? ¿Cómo amamos a la gente? ¿Cómo puedo servirle mejor a la esposa? Un pastor cuida de la casa. Voy a decirlo de otra forma. El pastor tiene que oler a oveja. Un pastor que no huele a oveja puede ser un maestro, puede ser profeta, puede ser evangelista, pero difícilmente va a ser pastor. Porque los pastores se casan con la... Es como decir algo, imagínate un esposo lejos de la esposa. No es posible. El esposo desea estar cerca. ¿Sí me explico? Es lo mismo. Pastores cuidan constantemente de la casa. Otra cosa, evangelistas, di conmigo evangelista. Ahora, ¿quiénes son los evangelistas? Los que llegan más lejos, es el tercer dedo, el más largote. Te lo estoy diciendo así, no porque la Biblia dice, los dedos, no, no, te lo estoy diciendo para que te lo aprendas, ¿va? Pero ese tercer dedo simboliza el evangelista, porque es el que va hasta lo más. Son personas que de la nada no sabes cómo están en Mechaca, de la nada se fueron para allá. De la nada ya están en Santa Rosa, están en el pueblito, están ya en un asilo, hablando de asilos, voy a hacer un paréntesis, la hermana Areli y Renata esta semana fueron a un asilo, pueden dar un aplauso a Dios por su vida, y creemos que pronto vamos a estar yendo también, vamos a estar pisando terreno y creyendo eso, pero hay personas que, me regreso al tema, pero hay personas que son evangelistas por naturaleza. Constantemente veía personas que tenían ese llamado y se les facilitaba tocar puertas de las casas y decir, vente, acompáñame a la iglesia. Pero tú quién eres, vente, acompáñame a la iglesia. Así son los evangelistas. Los evangelistas es el deseo de Dios de alcanzar a todo el mundo. Los pastores son el deseo de Dios de amar a su iglesia. Los maestros son el deseo de Dios de enseñar al pueblo. Cuarto punto, los profetas. Ahora, mucha gente dice, ¿los profetas están en vigor o no? Y hay veces que confundimos los profetas con los, ¿cómo se llaman? Adivinos, se me fue la palabra. Sí, podemos tal vez confundirlo, pero yo creo en el ambiente profético. Yo creo que la Biblia sí habla constantemente de la profecía, aún en este tiempo.
Ahora, profecía no necesariamente significa que tenemos que hablar a tiempo futuro. No, no es el siempre. Pero profecía sí tiene que ver con confrontar con verdad y con amor. Profecía tiene que ver con decir, así dice el Señor. Si lees a los profetas en el Antiguo Testamento, constantemente te vas a dar cuenta que los profetas se ponían en contra de los reyes, de las personas, de los sistemas contrarios a la palabra, porque su deseo y su corazón es ser personas de cambio, estar en contra de la injusticia. Voy a decirlo así, ¿nunca te has topado con un cristiano que nunca está 100% bien y siempre está viendo algo malo? Lamón, lo tomo en el nombre de Jesús. Lo dije porque te estás riendo, ¿eh? Pero sí me explico. Hay personas que siempre están viendo, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? Porque en su corazón hay un fuego profético. Tal vez en el corazón de todos, no. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, necesitamos profetas. Eh, necesitamos profetas. ¿Por qué? Porque sin un profeta el pueblo se desvía. Sin un profeta hay veces que no sabemos a dónde vamos y, vato, te estás desviando. Cambia de dirección. Regresa a tus sendas antiguas. Ese es el corazón de un profeta. No es andar de dedo y criticón. Es poder profetizar, hablar la palabra de Dios en el tiempo correcto y dirección. Amén. Quinto punto, apóstol. Y ya me quedé aquí, pero quiero irme más rápido porque el punto es hablar del Espíritu. Pero quinto punto es apóstoles. Mucha gente dice, no, los apóstoles no existen, pero te lo quiero explicar de esta forma. La palabra apóstol significa enviado, o otras personas dicen los que envían. ¿Va? Apóstol, enviado o los que envían. Hay mucha diferencia teológica con eso, pero te lo voy a explicar ambos puntos. Si apóstol significa los enviados, Jesús envió, le dio apóstol a sus discípulos, los envió a predicar. ¿Tiene coherencia? Y los discípulos enviaron a otros discípulos y los hicieron apóstoles. ¿Por qué? Porque los enviaron. Entonces, en ambas se entiende, el punto es expansión. Un apóstol no significa que es una persona que se está tratando de ganar el dinero de la gente. Pues. Suaviciar. Con todo. Y dije, el micrófono se está viciando, hasta lo apagué. Ok. No, el próximo adorador, cantante. Dios, el Padre, pone dones desde. Amén. Ok, pero aquí viene el siguiente punto. Los apóstoles no se trata de estar pidiendo dinero, porque hay mucha gente que tiene esa cosmovisión. Por ejemplo, yo tengo un apóstol. Mi apóstol es Natán de los Reyes, está en Tampico. El primer punto nos envió. En ese punto nosotros somos misioneros, somos enviados, hemos sido enviados apostólicamente, ¿se entiende ese punto? Pero otra forma de verlo es, a él también lo enviaron. Quiero llevarte a este punto. El sistema o el ambiente apostólico no es tan fumado como muchas veces lo manejan. El ambiente apostólico es una forma en que el reino se maneja en enviar y poder ser enviado. Es una forma de poder decir, nosotros estamos dando cuentas. ¿Y el corazón cuál es? Alcance misionero. Si no hubiera personas que envían o que son enviadas, jamás abrirían iglesias. El deseo de los apóstoles, los primeros apóstoles, ¿cuál era? Abrir iglesias. Vayan, multiplíquense. El apóstol Pablo iba, dejaba a un líder, dejaba tal vez a alguien y se iba a plantar otra iglesia. Ese es el corazón. Ahora, ¿por qué es este dedo? El cuarto dedo, profeta, porque apunta y dice, así dice él. Y este dedo, el gordito, que curiosamente también muchos apóstoles están gordos. No. Pero el gordito. Estoy jugando, capaz si me ve mi pastor y vale que eso. Okay.
Pero el dedo gordo necesita poder explicar la palabra, necesita colaborar con pastores, necesita colaborar con evangelistas, necesita colaborar, cuidado, bro, necesita colaborar con profetas. ¿Por qué? Porque si no, la obra no continúa. Pero todos estos son dones del Hijo, porque el Hijo le da regalos a su esposa. ¿Y quién es la esposa? Por eso Dios le da a Dios Padre le da a los hombres, el Hijo le da a la iglesia y el Espíritu Santo también nos da regalos. El Espíritu Santo nos da los regalos para poder. Porque ya tenemos la esposa, pero ahora, ¿qué hacemos con la esposa? Ya está la iglesia, ya estamos cuidando, ya hay diáconos, ya hay ministros. Pero ahora, ¿qué hacemos con la iglesia? ¿Cómo le damos dunamis, poder? Y ahí es cuando vienen los regalos del Espíritu. ¿Me estoy explicando hasta acá? Ahora, dos puntos principales. Gracias, bro. Dos puntos principales. ¿Por qué se dan dones? Primer punto, para glorificar a Dios. No se dan para enaltecer a alguna persona. Y estoy hablando de los dones ministeriales y los dones del Espíritu también. Y hasta los del Padre. Los dones no se dan para enaltecer a alguien, los dones se dan para glorificar a Dios. Yo puedo ser muy bonito, muy guapo, muy hermoso, y Dios me hizo este talento de guapísimo y así, ¿no? Pero es para glorificar a Dios, para que cada vez que diga, que alguien me vea, diga verdaderamente Dios existe. Ahora, puedo ser un buen pastor, pero no es para enaltecerme a mí, es para glorificar a Dios. Ahora puedo tener todos los dones del Espíritu, pero jamás es para enaltecernos a nosotros, es para glorificar a Dios. Otro segundo punto, para la edificación del cuerpo. La razón de los dones es para edificar. La Biblia dice que el apóstol, voy a decirlo así, Jesús es la piedra angular. Ok, otra vez. Jesús es la piedra angular. Ahora todos pueden decir, pues ya llegué aquí, pero no sé ni, yo pensé que era una constructora. Ok, te voy a explicar. La piedra angular es la piedra en donde, digamos, voy a decirlo en este tiempo, es como un castillo. Si quitamos el castillo de un lugar, ¿qué pasa? Se cae, se derrumba. Bueno, antiguamente había una piedra y esa piedra era la que sostenía toda la casa. Y si quitaban esa piedra angular, toda la casa se venía. Porque la base y los fundamentos y la esencia es Cristo. Nosotros no construimos con nuestro propio entendimiento. Nosotros como piedra angular construimos conforme a la palabra. Construimos conforme a Jesús. Jesús es la base. Jesús es la piedra angular. Jesús es el cimiento. Él es el primero. Pero la Biblia dice que Jesús es la base, pero nosotros edificamos sobre eso. Y los dones ayudan para la edificación del cuerpo. Hay gente que edifica con madera, con oro, con plata, pero al final del día, cuando venga el juicio, va a ser probado cómo edificamos. Y yo deseo que lo que he edificado como base de Cristo pase la prueba. Que sea probado como algo bueno, como algo santo, como algo de oro, de perlas preciosas. Pero para eso Dios me ha dado dones para poder edificar correctamente. Voy a decirlo así. Si tienes la base firme, haz las ventanas como quieras. El problema es que al final del día, como construyas, vas a recibir. Si construyes con madera, viene una tormenta y se va a caer. La base está firme. Nos quedamos con piso, somos salvos, hemos recibido gracia, pero ¿qué estás edificando en tu casa? ¿Se entiende? Ahora vamos a los dones del Espíritu y me voy a ir bien rápido porque ya es bien tarde. Primer punto, los dones del Espíritu son 9.
Y me encanta porque al Espíritu le gusta el 9, 9 frutos, 9 dones. 9, 9, 9, 9. Ok. Primero, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la habilidad de proclamar la sabiduría de Dios, especialmente en una situación importante, como se muestra con Esteban y Pablo. Hechos 23, 1 al 10. Vamos allá. Mirando fijamente a Concilio Supremo, Pablo comenzó a decir: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Y al instante Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca, pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Qué bonita Biblia, ¿va? Ok. Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Hechos 23, 5. Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él era el sumo sacerdote después de que a Pablo le dijeron: te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios. Versículo 6. Pablo se dio cuenta que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Y aquí viene lo importante. Te estaba dando más o menos el contexto, pero aquí viene lo importante. ¿Estás listo? Históricamente había dos tipos de pensamiento: los fariseos y los... Uno de ellos pensaba que no existía la resurrección de muertos y el otro pensaba que sí. Entonces lo estaban golpeando porque Pablo estaba compartiendo la palabra, y en eso Pablo dice: la razón por la cual me han traído acá es porque, versículo 8, porque bueno, me voy al 6 para que lo entendamos un poquito más. Hermanos, yo soy fariseo y al igual que mis antepasados, estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de muertos. Estoy dividido al concilio, y puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Y entonces hubo guerra, hubo un alboroto. Y quiero llevarte a este punto para que lo podamos entender. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dio sabiduría para poder saber cómo reaccionar en ese momento. Aunque los fariseos pensaban que sí había resurrección y los saduceos pensaban que no, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo empieza a decir: la razón por la cual me traen aquí es porque yo sí creo que hay resurrección de muertos, y la gente se alborotó. Fue una palabra de sabiduría, y quiero explicártelo de esta forma. Muchas veces me ha tocado a mí tener que dar consejería, ayudar a personas, y te voy a ser sincero, no soy muy inteligente que digamos. Guapo sí, inteligente, pero piden un consejo, y sé en mi espíritu qué se tiene que decir. Sé que hay una palabra que se tiene que dar. ¿Eso qué es? Sabiduría. Ahora, la sabiduría, aunque puede aprenderse, porque en Proverbios vemos el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero hay algo que es un don. Hay personas que Dios les ha dado don para poder dar sabiduría. Ese es un don del Espíritu. Ahora nosotros podemos decir: Dios, quiero ese don. Dame ese don. Quiero que cuando alguien me pregunte, yo pueda ser sabio y poder dar la palabra. ¿Cuántos desean eso? Hay otro tipo de don, la palabra de ciencia. Me voy un poquito más rápido, lo voy a explicar mejor para hacerlo más dinámico, ¿va? La palabra de ciencia es la habilidad de declarar un conocimiento que no se sabe, pero es revelado. Voy a decirlo de esta forma. Todos saben la historia de la mujer samaritana. Jesús de la nada le dijo: ¿sí son cinco? Recuérdame. 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y ventaneando. Okay. ¿Quién le dijo a Jesús que esta mujer había tenido 5 maridos? Jesús no era un chismoso. Fue la palabra de ciencia que le reveló algo que no sabía que estaba escondido. Yo creo que va a haber personas que van a llegar y van a decir: la verdad, bro,
estás pasando por esto, esto y esto, y la Biblia dice esto. ¿Sí ves la diferencia entre sabiduría y ciencia? Sabiduría es hablar la palabra de Dios en el tiempo correcto, en temor de Jehová. La palabra de ciencia es hablar lo que científicamente no es posible que sepas. Solamente Dios, a través de su gracia, te lo reveló. A mí me ha tocado que me den palabra de ciencia y yo, cálmate, bro. Ahora, no es lo mismo que adivinación. Palabra de ciencia no es igual. Palabra de ciencia es algo que Dios mismo está revelando al corazón de la persona. Y adivinación, la verdad, es brujería y es manipulación. Tiene que haber la línea para que lo entendamos. Tercer don, el don de fe. El don de fe no es simplemente que decimos, yo tengo la confianza en Dios. Don de fe es tener una confianza excesiva y que verdaderamente no se puede entender cómo esta persona cree en Dios. A mí me ha tocado, por ejemplo, mi mamá tiene un don de fe. Me da coraje porque hay veces que ella le pasa algo y no te preocupes, vamos a salir bien. ¿Sí me explico? Y hay una fe inquebrantable, una fe que todo lo vence, es una confianza en Dios. Y me encantan las personas que tienen don de fe, porque después la fe va a un aumento y se multiplica en otros. Y a través de la fe vemos milagros, vemos sanidades, vemos prodigios, vemos señales, vemos la manifestación de Dios. Yo creo que Dios nos va a regalar muchas personas con don de fe. Amén. Quinto punto, don de sanidad. Perdón, cuarto. Cuarto punto, don de sanidad. ¿No te ha tocado personas que hasta la gente los sigue por estar buscando que ore por ellos porque saben que van a sanar? Ahora, no es que la gente tenga un pacto con quién sabe qué o que sean más espirituales que tú. No, es porque Dios da regalos. Hay personas que Dios les ha dado ese regalo, que ora por enfermos y son sanados. Ahora te voy a decir algo, ¿cómo funciona? No sé, pero lo he visto. Y no ponemos nuestros ojos en las personas con don de sanidad, ponemos nuestros ojos en Cristo, que Él es el que da la sanidad, pero nos ayuda a poder tener personas que tengan estos dones porque nos encamina a poder ver la manifestación de Dios en el tiempo completo, en el tiempo moderno. La Biblia menciona que hasta en Hechos 5:15 dice que los apóstoles, la gente, sacaba a los enfermos a las calles y en camas y en camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos. Y cuando él pasaba, multitudes llegaban desde las aldeas, llegaban enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos eran sanados, eran liberados. Imagínate eso, ¿no? Que con la sombra de Pedro se sanaban los. Otra vez, bajo la sombra de Pedro se sanaban los. Y dice un corito, pero no era las sombras. ¿Cómo era? Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Nadie se lo sabe? Ok, estoy viejo. Ok, no es la sombra, ni tampoco Pedro, sino era Cristo mismo obrando en su vida. Era Dios. Ahora, ¿acaso Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? El mismo Dios de Pedro es el mismo Dios mío. El mismo Dios que sanó ayer, sana hoy. El mismo poder que había antes, hay ahora. Imagínate que podamos tener esos dones y esos regalos de Dios. Que pueda haber gente en la calle y nada más que pase la crisis y su sombra sane a un paralítico y se pare. ¡Qué miedo! Pero qué chido. Imagínate que Yair de la nada ora por enfermos y la pierna de alguien empieza a salir de pronto. Imagínate que tumores de cáncer se caen. Ok, quiero mostrarte la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación da paso a la fe y a través de la fe recibimos los milagros. Esto puede pasar y son regalos de Dios.
Donde milagros, quinto punto. Una cosa son las sanidades, otra cosa son los. ¿Sabes que en el antiguo tiempo Elías oraba y no me acuerdo si él fue el que detuvo el sol? ¿Gedeón? ¿Josué? Ok, voy a decir Josué, porque iba a decirle Josué, pero me fui con Elías. Ok, Josué oró y el sol se detuvo. Imagínate que podamos orar y detener el sol. Otra vez voy a decirlo. ¡Qué miedo! Pero el Espíritu nos lleva a poder ver cosas que ojo no vio ni oído yo y está preparada para cada uno de nosotros. Dios quiere usarte a través de eso. Un don de milagros o un don. Hay gente que tal vez no tenía dinero en la bolsa y después alguien ora, cree en Jesús y hay un milagro financiero. Voy a decirlo así, yo he visto milagros financieros. Eh, yo he visto milagros financieros. Y tenemos que creer eso. Jesús, cuando estuvo en las bodas de Canaán, la Biblia dice que Jesús oró, ese fue su primer milagro. Jesús oró por el agua y el agua se convirtió en vino. Eso no fue un milagro de sanidad, fue un milagro, digo, no fue sanidad, fue un milagro. Creemos en los milagros. Sexto punto, don de profecía. El don de profecía es anunciar o declarar la voluntad de Dios, es interpretar sus propósitos, es proclamar verdad espiritual. Entonces, nosotros creemos también en los dones proféticos. Antes de venirnos a Querétaro, yo tenía miedo y esto ya lo he comentado. Yo tenía miedo porque no tenía casa, carro, ni gente, ni familia, ni nada por qué llegar. Las únicas personas que conocíamos en realidad era Reina, Leo, sus hijos y un primo que no he visto desde que llegué a Querétaro. Ok, nada más me dejó en la casa, ni siquiera me dejó en la casa, me pasó la dirección Google Maps, no lo he visto. Él fue el que me consiguió la casa. Pato vallado, lo voy a reclamar, pero bueno, ese es otro punto. Pero no lo conocía, nada más conocí a Reina y llevamos 2 meses estando en línea, 2, 3 meses conociéndonos en línea. Y nos vinimos por fe. Pero antes de venirnos, ¿qué fue lo que pasó? Yo tenía miedo. Tenía a mi esposa, tenía mis cosas, no tenía dinero para venirme. ¿Eh? ¿Alguien así? No tenía dinero para venirme. Lo único que tenía era una palabra en mi corazón y una fe, una certeza de que Dios me había enviado. Pero la realidad es que me acuerdo que yo estaba en el centro de Madero, estaba comiendo un elote, los que no saben, un esquite, pero no es lo mismo, es mejor el elote. Entonces, estaba comiendo un elote y de la nada me agarré a chillar con Fanny. ¿Por qué Dios me está mandando para allá? Tan fácil sería quedarnos aquí. Tengo casa, si me quedo, tengo casa, tengo un trabajo asegurado, estoy bien en un ministerio, estoy cumpliendo mi llamado aquí. ¿Por qué me tengo que ir? Y Fanny, la hermosa Fanny, a los que no la han conocido no saben el tesoro de Dios que me ha dado, pero la Fanny nada más me vio y me dijo, ¿para qué te haces? Nos vamos a ir. Dios nos llamó. Dios nos va a asegurar. La fe de Fanny estaba por encima, pero yo estaba amargado. Sí, tú lo dices, pero no tienes trabajo, Fanny. Yo no tengo trabajo. ¿De qué vamos a comer? Todo va a estar bien. Ok, va, relajado. A la siguiente semana hubo un congreso en PAN. Y fue un apóstol, el apóstol Nicolás Duarte. Es el pastor de mi pastor. Y en eso él empezó a predicar y todos decían, ¡ah! Y la verdad yo nomás estaba como diciendo, ¡ay Dios! ¿Qué voy a hacer? Esta es mi última vez que voy a estar aquí. ¿Qué hago? Y en eso el bro de la nada ya se había acabado todo y me dice, me apunta y me dice, te puedo abrir un poquito mi corazón. Él es el pastor de mi pastor, pero nunca yo he cruzado palabra con él. Nunca he hablado con él, nunca. Y te lo puedo decir verdaderamente, nunca he hablado con él. Llego, me habla, me hace así y nada más me dice, ¿tienes esposa, verdad? Y yo, sí.
Y todos estaban con el ambiente todo pentecostal. Yo sí. Y él me dice, voltea con mi pastor y nada más le hace, su esposa. O algo así. Y de la nada, ¿quién sabe dónde estaba Fanny? Porque Fanny siempre ha estado en el mitote. Entonces la agarran y la sacan de donde estaba y la ponen al lado mío. Y nada más me dice estas palabras y sin micrófono. Porque mucha gente que dice, es que me lo dijo nada más a mi oído. Me dijo, no te preocupes. Yo he abierto puerta grande. Dios vas a ver cómo yo actúo. Yo pago y pago bien. No te preocupes. Vas a tener carro, casa, trabajo, una iglesia. Vete en paz. Cuando me dijo eso fue como un... ¿Qué rollo, no? Me salgo y le digo, Fanny, esto fue lo que me dijeron. Yo ya te lo había dicho. Y pero llegamos a Querétaro. Sin trabajo, sin carro. Yo ni sabía conducir. Llego a una casa en Los Héroes. ¿Sabes dónde son Los Héroes? Al lado de la casa vendían droga. ¿Crees que tenía ganas de quedarme en Querétaro? Ah, llego a Los Héroes, me empieza a ver un relajo. Fanny me dice, no te preocupes, voy a mandar solicitud. Voy a decírtelo con amor, no mandamos solicitud hasta que llegamos a Querétaro. ¿A quién se le ocurre? Porque Fanny me decía, es que no sé dónde vamos a vivir porque mi trabajo me va a quedar cerca de la casa. Todavía sus chongos la vieja. Fanny empieza a mandar solicitudes, yo también mando solicitudes, estamos todos preocupados. ¿Te puedo decir algo? No me hablaron. Nadie me habló, no me respondió nadie. Pero a Fanny mandó la solicitud y al siguiente día le llaman. Oye, ¿estás disponible para entrar? Sí, ¿cuándo? En una semana. ¿Cuánto voy a ganar? Esto. Yo, mugre Fanny, ganas más de lo que yo he ganado en toda mi vida. Me dice, nada más que hay que cambiarnos de casa porque para que nos quede más cerca. Nos cambiamos en un mes de casa. ¿Sabes a dónde nos fuimos? A Lomas de Casablanca. Ahí es donde la fe se prueba, ¿ok? Y yo empiezo a orar en Lomas, Dios, ¿qué pasa? No sé. Y poco a poco la casa de Reina se abre para la iglesia, empieza a llegar gente, empezamos a ver en la manifestación de Dios. Fanny empieza a trabajar, empezamos a ver todo. Aprendo a conducir. Un Matiz chiquito. Que cuando sentimos en nuestro corazón es momento de abrir, tal vez movernos o ver, y la gente empezó tal vez a sembrar en nosotros, en la iglesia. Empezó a llegar, llegó el carro, y te voy a decir sinceramente, ¿quieres saber eso? Ya me atrasé, tal vez me voy a quedar con hasta ahí, pero te lo quiero decir para que sepas con... ¿Está bien? Ah, llego a mi cartera. Nosotros nos venimos con 40,000 pesos. Ahorramos, no, 40,000, 50,000 pesos. Pastor, ¿qué está diciendo? Te lo voy a decir así. 40,000, 50,000, ahorramos 2 años para venirnos. Eso fue como que estirándonos llegamos a eso. Cuando llegamos, nunca había rentado en mi vida. Las rentas de Querétaro son carísimas. ¿Cuántos dicen amén? Llego y digo, ok, pues ya rentamos, empezamos, ok, va, a la brava. Pero yo ya pensaba que para el año que estábamos aquí, te voy a ser sincero, yo no revisaba la cartera o la tarjeta porque me daba miedo ver qué dinero teníamos. Y te voy a ser muy sincero, el dinero de la iglesia y nuestro dinero está separado. Nosotros no tocamos dinero de la iglesia. Llega este punto. Nosotros cuando llegamos, digo, ya valió queso. De seguro ya no traigo nada. Pero yo no sabía que, o sea, yo sabía que Fanny tenía su tarjeta y todo el rollo. Llega una oportunidad porque, no sé, yo ni sabía que existían las cosas de que en marzo dan. Llegan las utilidades. Te voy a decir algo, la verdad, yo no esperaba utilidades. ¿Yo qué voy a saber que existían las utilidades? Y tú puedes decir,
Yo trabajaba en el ministerio, no tenía seguro. No teníamos, te lo puedo decir así. Llega y vio el dineral de dinero. ¿De dónde te sacó eso? Me llama la atención, abro el ese y nos aparece mucho más dinero del que teníamos cuando llegamos. Aproximadamente teníamos como 80,000 pesos. Y yo veo a Fanny y digo, pues un carro, porque mugre 5 de febrero no lo rompieron. Estoy haciendo 5 horas para llegar a la iglesia. Yo no sabía manejar, pero compré el carro, el Matiz. Te voy a decir algo, y lo voy a decir con mucho amor. Mugre Elías. Porque me llevé a Elías para comprar el carro y el vato me dijo, no, está bueno, salió bien feo el carro. Se le salían las llantas, el aceite tiraba, pero era mi carro. Aprendí a conducir con ese. La primera vez que lo conducí fue en la 57 y casi choco con un tráiler. Pero te digo algo, la palabra se ha cumplido. Tengo casa. No es mía, es rentada, pero la tengo. Tengo carro. Tengo una iglesia. Jamás nos hemos dejado de comer. Y ahora tengo una chamaca que come como si me odiara, ¿va? ¿Acaso no? Dios todavía usa profetas para que nosotros podamos aprender. Entonces, si después Dios usa a alguien, tómalo. Te voy a decir un secreto para saber cómo discernir sobre un profeta, porque muchas veces hay confusión, ¿va? Primer punto, que siempre la profecía esté basado con la palabra. Si la palabra si no avala la palabra, no es verdad. Si un vato baboso dice, oh, la Biblia me dijo que me va a casar contigo, changos, vete al diablo. ¿Sí me explico? Porque no, así no es. Tiene que estar alineado a la segunda cosa, que siempre una palabra profética sea algo que Dios te habló antes. Porque muchas veces podemos estar toda nuestra vida esperando que alguien nos hable proféticamente o palabra a palabra. Primero que Dios te hable. Y si Dios no te lo ha dicho, agarra la palabra, da gracias y ponla en un burocito y espera. Porque primero Dios es el que tiene que darte la palabra. La palabra sirve para confirmar. La palabra profética sirve para confirmar. A ver. Rápidamente los voy a mencionar. Don de discernimientos de espíritus. Creemos en eso. Hay gente que tiene un espíritu diferente. No es como nosotros, aunque se parece a nosotros. Eso Fanny les puede contar un poquito más, ¿va? Otro, don de lenguas. Yo creo que Dios da lenguas todavía. Y sí, da lenguas angelicales, pero ¿sabes que también Dios ha dado lenguas naturales? Hay avivamientos en donde personas tienen que ir a lugares que tal vez nunca han hablado el idioma y Dios les da el lenguaje, el idioma para compartir la palabra. Eso pasa y lo creo. Suena bien fumado, pero igual de fumado suena la sanidad, el discernimiento de espíritus y todo eso. Pero déjame decirte algo, Dios lo hace. Noveno punto, interpretación de lenguas. De la misma forma en que podemos hablar en lenguas, hay gente que puede discernir lenguas espirituales sin lenguas naturales. Yo deseo ese porque hay veces que hablan en chino y... Último punto, ya termino con esto, ¿está bien? ¿Cuál es el mejor don? El mejor don es el que se necesita. La Biblia dice, pidan los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? El que ocupas en ese momento. Hay alguien que está enfermo está enfermo, pide un don de. ¿Alguien necesita una palabra de sabiduría? ¿Alguien necesita una palabra? El que se necesita. ¿Y tú, cuál es tu trabajo? Recibirlos, tomarlos. 1 Corintios 12:31, y con esto cierro. 1 Corintios 12:31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Te das cuenta cómo la Biblia dice,
busquen los mejores dones. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. 1 Corintios 12. Y me encanta Pablo porque lo hace como en la tensión, ¿no? Ok, ya te hablé de los dones y todos, la tengo superpoderes. Y Pablo dirá, nada, ok, ya cachaste, chido. Ok, pero déjame explicarte algo aún mejor. Y después pasamos a 1 Corintios 13, al siguiente versículo. Y dice así: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, ese es el don de lenguas. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a las personas, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Después dice: si tuviera el don de profecía. Me encanta Pablo porque puso toda la base, ¿no? Nada profético y el discernimiento y todos. Y después Pablo termina con eso: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos. ¿Cuáles son los planes secretos? El don de ciencia. ¿Te das cuenta? Profecía, ciencia, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas. Pablo empieza a resumir todo lo que acaba de decir. Después, y contara con todo el conocimiento, palabra de sabiduría. Y si tuviera una fe, ¿dónde? Fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería. Si diera todo lo que tengo a los pobres, eso es un don de generosidad. Y aquí entre nos, ese es un don del Hijo. Es un don del Padre, ser generoso. Hay gente que en su naturaleza tiene. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Esta es la base del Espíritu. Los dones no se dan para nosotros ser los más chidos y los super saiyajins y nada de eso. ¿Sabes la razón por la cual se dan los dones? Por amor. Si tú tienes un don y no amas, es mejor que te calles. ¿Me sonríes tantito? Si tú tienes la palabra de sabiduría y ciencia y te sabes toda la Biblia, pero no amas, eres como un címbalo resonante que nada más hace ruido y amarga. Si tienes don de fe pero no amas, mueve las montañas pero jamás moverás corazones. La base de los dones es el amor. Y si nosotros queremos poder dar, debemos recibir ese amor. Amén. Creamos en esto. Recibimos don de Dios por amor y gracia, y damos a la gente por amor y por gracia. Amén. Con esto terminamos, iglesia. Puedes cerrar tus ojitos, puedes ponerte de pie. Y vamos a orar solamente rápidamente para recibir esto. Señor Jesús, el día de hoy oro para que los dones de tu Espíritu, los dones del Hijo y los dones del Padre sean manifestados en la vida de mis hermanos. Que ellos puedan ver el amor ágape, el amor de Dios, el amor que todo lo soporta, el amor que todo todo está en Él. El amor puro, sincero. Eso es la razón por la cual pedimos esos dones, porque se vale pedir. Pedimos los dones para poder amar a la gente. Pedimos los dones para poder servir a otros. Pedimos los dones para poder manifestar reino. Pedimos los dones para la extensión de tu casa. Pedimos dones no por nuestra propia vanidad, lo pedimos por tu gloria y porque deseamos amar a quien tú amas. Hoy oro, Jesús, que se manifiesten los dones de tu Espíritu, para que cada uno de mis hermanos puedan ver los dones que tú has sembrado, porque la palabra dice que irrevocable es el don y el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hoy
oro porque cada uno de los dones que se ha manifestado en mis hermanos, que tal vez estén escondidos o tal vez que jamás lo hayan visto, empiecen a salir a relucir por tu Espíritu Santo. Oro, Jesús, que don de lengua salga. Oro, Espíritu Santo, que don de fe, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, que veamos sanidades, que veamos milagros, que veamos prodigios, que veamos cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que están preparados para nosotros. Oro por los futuros profetas, oro por los futuros maestros, oro por los futuros pastores, oro y creo por los futuros evangelistas y apóstoles que se van a levantar, porque no se levantan por un nombre, se levanta por gracia y amor para cuidar a la esposa de Cristo. Hoy oro por ello y creo que así es. Gracias, Jesús. Y lávame y sáname. Termina con este canto, iglesia. Te quiero conocer. Purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Amén. Puedes darle un aplauso a Jesús, iglesia.